La ciudad de Gaza, ubicada en la región suroeste del antiguo territorio de Canaán, desempeñó un papel fundamental en la historia antigua de Oriente Medio, con sus raíces remontándose al periodo preabrahámica. Mesopotamia, en la antigüedad, hacía de la ciudad un lugar de interés para varios imperios y civilizaciones que disputaron su control a lo largo del tiempo. En la historia bíblica, Gaza fue el escenario de varios acontecimientos emblemáticos y el hogar de pueblos que protagonizaron una historia de gran rivalidad y hostilidad con los israelitas. La ciudad de Gaza fue escenario de enfrentamientos significativos, como las campañas egipcias de Tutmosis I, la acción de Sansón contra los filisteos en tiempos de los jueces de Israel y las batallas durante las conquistas babilónicas y persas. También tuvo relevancia durante el periodo de los macabeos y la dominación romana. De hecho, muchos profetas bíblicos mencionan la ciudad de Gaza y anticipan su caída y destrucción. Pero, ¿cuáles son esas profecías? ¿Cuál es el origen de Gaza en la Biblia? ¿Qué ocurrió realmente en ese territorio a lo largo del tiempo? ¿Y por qué la historia de esa ciudad está marcada por intensas disputas y grandes desolaciones? Es precisamente sobre esto que hablaremos en este video. Existen diversas fuentes importantes que proporcionan información sobre la historia de Gaza, incluyendo textos bíblicos, registros históricos de civilizaciones vecinas, trabajos de historiadores antiguos como Heródoto, Estrabón y Josefo, así como estudios contemporáneos sobre la historia antigua. No obstante, hasta el momento, se ha realizado poca investigación arqueológica en Gaza debido a las prohibiciones que rodean ese lugar y a su constante ocupación. Comenzando entonces con la ubicación de Gaza, la ciudad fue construida en la extremidad suroeste del territorio de Canaán, que posteriormente fue conocido como Palestina, especialmente durante el dominio romano. Su posición geográfica siempre situó a Gaza en un punto clave dentro de las rutas terrestres del antiguo Oriente Medio, ubicándose aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Jerusalén y a unos 5 kilómetros del mar Mediterráneo. Gaza estaba estratégicamente posicionada entre el desierto del Sinaí y las fértiles llanuras costeras de Canaán. De esta forma, su ubicación servía como un vínculo vital entre Egipto y las tierras al norte y al este, incluyendo no solo Canaán, sino también Siria y Mesopotamia. Por lo tanto, Gaza se encontraba en una de las rutas más importantes desde el punto de vista comercial y militar en la antigüedad. La ciudad servía como punto de parada para caravanas que transportaban una variedad de mercancías, incluyendo especias, metales preciosos, tejidos y productos agrícolas. Además, su proximidad al mar permitía el acceso a rutas marítimas, lo que ampliaba aún más su alcance comercial. Por otro lado, los ejércitos que marchaban desde Egipto hacia el norte podían utilizar Gaza como base para sus operaciones. Por lo tanto, controlar Gaza significaba tener influencia sobre el tráfico de mercancías, tropas e información que circulaba entre Egipto y el creciente fértil. La ciudad de Gaza se encontraba aproximadamente a 19 kilómetros al sur de Ascalón, otra ciudad filistea significativa. Esta proximidad facilitaba la comunicación y el comercio entre las ciudades costeras filisteas, fortaleciendo la cohesión cultural y política entre ellas. Ascalón y Gaza, junto con otras ciudades filisteas como Asdod, Ecrón y Gat, formaban una pentápolis en la región. La posición de Gaza como punto de encuentro de diversas rutas trajo consigo una mezcla de culturas e influencias. Comerciantes, soldados y emisarios de diferentes regiones pasaban por Gaza, trayendo consigo sus lenguas, religiones y costumbres. No obstante, la posición ventajosa de Gaza también le representaba muchos desafíos. La ciudad estaba expuesta a invasiones de diferentes pueblos que deseaban controlar la ruta estratégica. Además, su proximidad con el desierto significaba que la ciudad también debía enfrentar amenazas de tribus nómadas y las dificultades impuestas por el clima árido de las regiones circundantes. Sin embargo, Gaza estaba establecida sobre una colina de aproximadamente 30 metros de altura sobre una llanura fértil, y esta elevación natural era útil para su defensa contra posibles ataques. Las murallas construidas alrededor de la ciudad, combinadas con la topografía elevada, dificultaban el avance de ejércitos enemigos, permitiendo que Gaza resistiera a asedios prolongados.
como ocurrió en varias ocasiones a lo largo de la historia. La ciudad contaba con aproximadamente 15 pozos de agua dulce, que eran vitales para la supervivencia de la población y el mantenimiento de las actividades agrícolas. Estos pozos garantizaban un suministro constante de agua, incluso durante los meses más secos. Con estos recursos, Gaza se desarrolló como una ciudad bien estructurada, con espacios públicos, mercados y templos. Además, elementos naturales, como la disponibilidad de agua y la fertilidad de la tierra, influenciaban las prácticas religiosas y los cultos locales. Por esta razón, divinidades asociadas a la agricultura y la fertilidad eran frecuentemente veneradas en Gaza. Pero, ¿cuál es el origen de la ciudad de Gaza? Bueno, este tipo de pregunta es difícil de responder, ya que hablamos de una de las ciudades más antiguas del mundo. Para darnos una idea, la historia de Gaza se remonta a los tiempos más antiguos, registrados en la Biblia y en otras fuentes históricas. La ciudad es mencionada ya en el libro del Génesis, situándola en el contexto de las primeras civilizaciones que habitaron la región del Oriente Medio. La primera mención de Gaza en la Biblia ocurre en Génesis, capítulo 10, versículo 19, donde se describe el territorio de los cananeos. En este pasaje, Gaza es citada como uno de los límites del territorio cananeo, indicando su probable existencia y relevancia desde la antigüedad. Los descendientes de Canaán, hijo de Cam y nieto de Noé, los cananeos, se establecieron en varias partes de aquel gran territorio. Desarrollaron una cultura rica y compleja, con ciudades-estado que practicaban el comercio, la agricultura y poseían prácticas religiosas propias. Otra referencia bíblica importante se encuentra en Deuteronomio, capítulo 2, versículo 23, donde se menciona a los sabeos, que habitaban en poblados hasta Gaza. Entonces, parece que los sabeos eran un pueblo cananeo que habitaba aquella región antes de la llegada de los filisteos. Generalmente son considerados uno de los pueblos más antiguos del sur de Canaán. Su presencia en Gaza indica que la ciudad posiblemente ya era un centro habitacional y cultural antes del dominio filisteo. Más tarde los sabeos fueron reemplazados por los Caftorim, probablemente un grupo navegante que, según muchos estudiosos, pudo haber influenciado o incluso dado origen a los filisteos, quienes se establecieron en la costa del actual Israel y Gaza. Sea como fuere, sin duda fue durante el control filisteo cuando Gaza ganó aún más notoriedad. De hecho, la llegada de los filisteos marcó una nueva era en la historia de Gaza, transformándola en una de las 5 principales ciudades-estado filisteas, junto con Asdod, Ecrón, Ascalón y Gat. Durante un tiempo, Gaza estuvo bajo dominio egipcio. Registros históricos extrabíblicos, como los anales del faraón Tutmosis III, destacan Gaza como un importante centro estratégico durante las campañas militares egipcias. Tutmosis III realizó al menos 17 expediciones al Levante, con el objetivo de expandir el dominio egipcio en su primera campaña, la cual culminó en la famosa batalla de Megido, alrededor del 1468 a.C. Gaza sirvió como punto de parada y base logística para las tropas egipcias. La ciudad funcionaba como el último puesto avanzado antes del norte, lo que evidencia su importancia como vínculo entre Egipto y el Levante. La presencia egipcia en la región se caracterizaba por guarniciones militares y administración directa, garantizando la seguridad de las rutas comerciales esenciales para la economía egipcia. De esta manera, la conquista de Gaza por los egipcios no solo consolidó el control sobre las rutas comerciales vitales, sino que también influyó en la cultura local, introduciendo elementos administrativos y religiosos egipcios. Además, las cartas de Amarna, un conjunto de correspondencias diplomáticas grabadas en tablillas de arcilla y fechadas en el siglo XIV a.C., que fueron descubiertas a finales del siglo XIX en Egipto, proporcionan un panorama detallado de las relaciones internacionales durante el nuevo imperio egipcio. Aunque Gaza no es mencionada extensivamente, algunas cartas hacen referencia a la región, indicando su relevancia en el sistema de gobierno egipcio. Una de las cartas, por ejemplo, enviada por un antiguo gobernador de Jerusalén, expresaba preocupaciones sobre ataques de los Irus y solicitaba asistencia del faraón egipcio. El término Abiru ha sido objeto de amplio debate entre los eruditos, ya que su significado puede variar según el contexto.
Puede referirse a grupos marginales, como nómadas, seminómadas, rebeldes, mercenarios, saqueadores, arqueros, sirvientes y trabajadores migrantes. Algunos estudiosos sugieren una posible conexión entre este término y los hebreos, aunque esta relación no es concluyente, pues en términos generales se acepta que el uso del término Ha'abiru era más una designación social que una identificación étnica o tribal. Otro documento interesante, el Papiro de Anastasis II, fechado a finales de la dinastía 19 de Egipto, también proporciona información sobre la administración egipcia en Gaza. El texto describe las dificultades que enfrentó un escriba al viajar por las tierras de Canaán, mencionando Gaza como parte de las áreas bajo influencia egipcia. Parece que los oficiales egipcios se establecieron en la ciudad para supervisar la recaudación de tributos, el reclutamiento de soldados y el mantenimiento del orden. La interacción entre los diferentes pueblos en Gaza puede haber conducido a un sincretismo religioso, con la posible adopción o adaptación de prácticas y creencias entre las culturas vecinas. Así, la religión en Gaza estaba profundamente influenciada por las culturas que la habitaban y dominaban, incluyendo cananeos, filisteos, fenicios, egipcios y otras civilizaciones del antiguo Oriente Medio. Los cananeos, los primeros habitantes conocidos de Gaza, practicaban una religión politeísta, centrada en una variedad de dioses asociados con la naturaleza, la fertilidad y los fenómenos celestes. Sus rituales incluían ofrendas de animales e, ocasionalmente, sacrificios humanos, además de festivales estacionales. Durante los periodos de dominio egipcio, es probable que elementos de la religión egipcia también hayan sido introducidos en Gaza. Dioses como Ra, el dios del sol, y la diosa Isis pudieron haber sido venerados a través de prácticas sincréticas en la ciudad. Con la llegada de los filisteos a la región de Gaza, la religión filistea dominó la vida espiritual de la ciudad. Dagón era la principal divinidad adorada por los filisteos en Gaza. Frecuentemente mencionado en las Escrituras, Dagón era el dios al que los filisteos atribuían sus victorias. Se le asociaba con la fertilidad y, en algunas interpretaciones, con el grano y la cosecha. Los templos dedicados a Dagón eran centros de culto y actividades sociales. Los eventos religiosos de los filisteos incluían festivales, ofrendas y posiblemente oráculos. La arquitectura de estos templos pudo haber sido influenciada por las prácticas y estilos egipcios. Más tarde, durante los periodos de dominación asiria y babilónica, elementos de las religiones de estos imperios pudieron haber sido introducidos en Gaza. El mismo patrón debió repetirse durante el control persa de la región y posteriormente bajo la influencia grecorromana. Las prácticas religiosas de Gaza y otros pueblos de Canaán fueron una fuente constante de problemas para los israelitas. La Biblia registra múltiples condenas enérgicas contra la idolatría y los cultos extranjeros, los cuales amenazaban la pureza religiosa de Israel. Pero para entender correctamente este punto, debemos hacer un breve panorama de la interacción entre los israelitas y el pueblo de Gaza en tiempos bíblicos. De hecho, la historia de la relación entre Gaza e Israel es bastante compleja, desarrollándose a lo largo de diversos libros bíblicos y periodos históricos. A lo largo del tiempo, la ciudad de Gaza ha sido aliada, enemiga y objeto de disputa con los israelitas. Ya mencionamos que los sabeos, que habitaron la región de Gaza antes del tiempo de Moisés, fueron reemplazados por los filisteos después de la salida de Egipto y el periodo de peregrinación por el desierto liderado por Moisés. El pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, inició la conquista de Canaán, la tierra prometida. La campaña de Josué tenía como objetivo establecer a las tribus de Israel en la región, expulsando o sometiendo a los pueblos que la habitaban. En Josué, capítulo 10, versículo 41, se menciona que Josué derrotó a todos los reyes y territorios, desde Cades Barnea hasta Gaza. Esta referencia bíblica indica la amplitud de las campañas militares de Josué, demostrando la intención de Israel de controlar toda la extensión de la tierra prometida, incluyendo las áreas costeras dominadas por los filisteos. Después de la conquista inicial de la tierra prometida, el territorio fue dividido entre las tribus de Israel. El texto de Josué, capítulo 15, versículo 47, incluye Gaza como parte de la herencia de la tribu de Judá.
Esto indica que, al menos en teoría, Gaza formaba parte del territorio asignado a Judá. Sin embargo, la posesión efectiva de la ciudad era una cuestión diferente, y las escrituras indican que la tribu de Judá tuvo dificultades para establecer su control sobre ella. Incluso, la Biblia resalta que los Senaquim, un pueblo de gran estatura, considerados gigantes, permanecieron en Gaza, Gad y Asdod. Esto sugiere que, aunque Israel tuvo éxito en muchas de sus campañas, no logró establecer un control total sobre Gaza. El libro de los Jueces, en capítulo 1, versículo 18, menciona que Judá tomó Gaza con sus alrededores, así como Ascalón y Ecrón. Sin embargo, esta conquista parece haber sido temporal o parcial, ya que otros pasajes indican que los filisteos recuperaron el control de estas ciudades. Sabemos que el libro de los Jueces describe un periodo de inestabilidad y conflicto constante entre Israel y sus vecinos. Gaza, como ciudad filistea, frecuentemente servía como base para ataques contra Israel. En Jueces capítulo 6, versículo 4, por ejemplo, se menciona cómo los madianitas, amalecitas y otros pueblos del este invadían Israel, llegando hasta Gaza. Estas invasiones causaban gran sufrimiento al pueblo de Israel, devastando sus cultivos y rebaños. La mención de Gaza como límite de las invasiones sugiere que la ciudad servía como un punto de apoyo o un objetivo estratégico para estos pueblos hostiles. Sin embargo, algunos de los episodios más notables de Gaza durante la época de los jueces ocurrieron en los días de Sansón, uno de los jueces de Israel. La Biblia relata que Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta y entró en su casa. Cuando los habitantes de Gaza supieron de su presencia, planearon matarlo al amanecer. Sin embargo, Sansón se levantó a medianoche y realizó un acto extraordinario. Arrancó las puertas de la ciudad, las colocó sobre sus hombros y las llevó hasta la cima del monte frente a Hebrón. Obviamente, este acto humilló a los habitantes de Gaza y demostró la fuerza sobrehumana de Sansón, pero también intensificó la hostilidad entre él y los filisteos. Posteriormente, Sansón fue traicionado por Dalila y capturado por los filisteos, quienes le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde fue encarcelado y obligado a girar un molino. Más tarde, aún en Gaza, durante una celebración en el templo de Dagón, el dios de los filisteos, Sansón derribó las columnas del templo, matándose a sí mismo y a muchos filisteos en el proceso. Este evento ocurrió durante el periodo de transición hacia la monarquía. Los filisteos capturaron el Arca de la Alianza en una batalla contra Israel. La Biblia registra que el arca fue llevada desde Ebenezer hasta Asdod, pero causó tantos problemas que los filisteos decidieron devolverla. En este contexto, Gaza fue mencionada como una de las ciudades que ofrecieron una ofrenda de oro al Señor como parte de la restitución. Más tarde, bajo el reinado de Salomón, el reino de Israel alcanzó su mayor extensión territorial e influencia política, dominando toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, de modo que había paz en toda la región circundante. Sabemos que Salomón era conocido por sus alianzas diplomáticas y su comercio internacional. El control o la influencia sobre Gaza le permitía acceder a rutas comerciales hacia Egipto y otras regiones, aumentando la prosperidad económica de Israel. Sin embargo, la ciudad de Gaza también fue objeto de varias profecías bíblicas, las cuales anunciaron juicios contra las naciones vecinas que oprimían a Israel o practicaban la injusticia. El profeta Amós, por ejemplo, condenó Gaza por capturar y vender personas a los edomitas. Por esta razón, a través de Amós, Dios anunció que enviaría fuego sobre los muros de Gaza, consumiendo sus palacios. El profeta Jeremías también anunció el juicio de Dios sobre Gaza, y Sofonías profetizó la ruina de la ciudad, diciendo que Gaza quedaría desamparada. La ubicación estratégica de Gaza la convertía en un objetivo frecuente para los imperios extranjeros, cuyas acciones afectaban directamente a Israel. Los registros históricos indican que Gaza estuvo bajo dominio asirio en varios periodos, teniendo que pagar altos tributos a Asiria. Cuando Ezequías, rey de Judá, se rebeló contra los asirios, la Biblia menciona que atacó a los filisteos hasta Gaza. Además, el libro de Jeremías registra una profecía en la que Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistaría Gaza y otras tierras de los filisteos.
Antes de eso, el faraón Necao I de Egipto también había atacado Gaza durante sus campañas militares. Con la caída de Babilonia en el año 539 a.C., ante el emperador Ciro II, fundador del Imperio Persa en la antigua región del actual Irán, comenzó una nueva era para el Oriente Medio. Ciro permitió que los pueblos subyugados por los babilonios, incluyendo a los judíos, regresaran a sus tierras natales y reconstruyeran sus templos y ciudades. Aunque Gaza no era una ciudad judía, los cambios políticos de la época afectaron a toda la región. Bajo el Imperio Persa, Gaza permaneció como una ciudad estratégica dentro del sistema administrativo persa. La región fue organizada en satrapias, y Gaza probablemente formaba parte de la satrapía de Fenicia. Los persas mantenían una política de autonomía local relativa, siempre que las ciudades pagaran tributos y no desafiaran la autoridad imperial. Polibio, historiador griego, menciona a Gaza como una ciudad guerrera durante este periodo. La ciudad disfrutaba de prosperidad y tenía importancia militar y comercial, sirviendo como punto final de la ruta del incienso, la cual traía especias y otros bienes valiosos desde Arabia y África hacia el Mediterráneo. Más tarde, en el año 332 a.C., Alejandro Magno inició su campaña de conquista contra el Imperio Persa. Tras su victoria en la batalla de Isos, avanzó hacia el sur en dirección a Egipto, conquistando ciudades a su paso. Gaza se opuso al avance de Alejandro y con la ayuda de mercenarios árabes, resistió un asedio de 2 meses antes de ser finalmente conquistada. Ariano, historiador griego, relata que el asedio de Gaza fue uno de los más difíciles que Alejandro enfrentó, pues la ciudad estaba fuertemente fortificada y estratégicamente ubicada. Sin embargo, tras intensos combates y el uso de ingenios de guerra, las defensas de Gaza fueron finalmente superadas. Como represalia por la resistencia, Alejandro vendió a la población sobreviviente como esclava y repobló la ciudad con habitantes de otras regiones. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., su imperio fue dividido entre sus generales, lo que llevó a la formación de los reinos helenísticos. Gaza pasó a estar bajo el control de los Ptolomeos, quienes gobernaban Egipto. No obstante, la ciudad se convirtió en un punto de disputa entre los Ptolomeos y los Seleucidas, que controlaban Siria. Tras la batalla de Banias, el rey seleucida Antíoco III, el Grande, derrotó a los Ptolomeos y tomó el control de Gaza y la región circundante. Durante el dominio helenístico, Gaza experimentó una fuerte influencia cultural griega. La ciudad fue reorganizada siguiendo el modelo urbano helenístico, lo que incluyó la construcción de teatros, gimnasios y otros edificios públicos. El griego se convirtió en el idioma predominante en la administración y la cultura, y se introdujeron prácticas religiosas griegas. Sin embargo, la población local probablemente mantuvo muchas de sus tradiciones y cultos ancestrales, lo que dio lugar a un sincretismo cultural. Sin embargo, en el siglo II a.C., durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, el imperio seleucida impuso políticas de helenización forzada, lo que incluyó la prohibición de las prácticas religiosas judías y la profanación del templo en Jerusalén. Esto llevó a la revuelta de los macabeos, liderada por Matatías y sus hijos, incluido Judas Macabeo. Tras la muerte de Judas Macabeo, su hermano Jonatán asumió el liderazgo y continuó las campañas militares para consolidar el control judío sobre la región. Estas campañas también se extendieron contra Gaza. Jonatán no fue bien recibido por la población local, por lo que decidió sitiar la ciudad, saqueando e incendiando sus suburbios. Años más tarde, durante el reinado de Alejandro Janeo, los conflictos en la región continuarían. El reino asmoneo se expandió significativamente. Alejandro Janeo llevó a cabo campañas agresivas para extender el control judío sobre las regiones costeras y Transjordania. En el año 96 a.C., tras la solicitud de Gaza al Egipto para recibir ayuda contra las agresiones de Alejandro Janeo y no recibir apoyo efectivo, sitiaron la ciudad durante 1 año. Según los historiadores, tras la caída de la ciudad, Alejandro Janeo ordenó la destrucción de Gaza y el masacre de sus habitantes. Esta acción fue motivada tanto por razones estratégicas como por animosidades religiosas y políticas.
En el 63 a.C., el general romano Pompeyo intervino en los asuntos del Oriente Medio, reorganizando fronteras y estableciendo la supremacía romana. Pompeyo restauró la libertad de varias ciudades helenísticas que habían sido conquistadas por los asmoneos, incluyendo Gaza. Flavio Josefo relata que Pompeyo devolvió la autonomía a Gaza, permitiendo que la ciudad se reconstruyera y volviera a estar bajo la influencia cultural griega. Pocos años después, el procónsul romano Aulo Gabinio continuó el proceso de restauración de las ciudades de la región. Reconstruyó Gaza y otras ciudades, fomentando el regreso de sus habitantes y la revitalización económica y cultural. La ciudad volvió a ser un importante centro comercial y cultural, emitiendo sus propias monedas y participando activamente en las rutas comerciales del Mediterráneo. En el 30 a.C., Herodes el Grande recibió de Augusto César el control sobre Gaza y otras ciudades. Herodes invirtió en la reconstrucción y embellecimiento de sus ciudades, construyendo edificios públicos, templos y fortalezas. Sin embargo, tras la muerte de Herodes, Gaza fue incorporada a la provincia romana de Siria, perdiendo su estatus de ciudad bajo control judío. Durante todo el período intertestamentario, Gaza se convirtió en un crisol cultural, donde se fusionaron influencias persas, griegas, judías y posteriormente romanas. La ciudad albergaba una población diversa, incluyendo griegos, filisteos remanentes, judíos y otros pueblos. Pero, ¿qué ocurrió con Gaza en tiempos del Nuevo Testamento y en periodos posteriores? La única mención directa de Gaza en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos 8:26, en el relato de la evangelización de Felipe el Evangelista. El texto bíblico registra que Felipe fue instruido para viajar por el camino que iba de Jerusalén a Gaza, donde encontró a un importante eunuco etíope. Luego, el texto menciona que Felipe le explicó las escrituras al eunuco y lo bautizó, indicando una oportunidad en aquel momento para la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías. Una información en este pasaje del libro de los Hechos sobre Gaza ha sido objeto de debate entre los estudiosos. El texto describe Gaza como desierta, lo que ha generado interpretaciones divididas. Algunos creen que se refiere a la carretera de Gaza, indicando que la ruta atravesaba una región deshabitada. Otros sostienen que esta descripción se refiere a la propia Gaza, sugiriendo que la ciudad estaba en ruinas en ese momento. Sin embargo, después del siglo I después de Cristo, durante la gran revuelta judía contra el dominio romano, Gaza fue atacada por rebeldes judíos. Flavio Josefo relata que los judíos destruyeron parte de la ciudad, pero la destrucción no fue total y Gaza se recuperó rápidamente, prosperando en los años siguientes. La ciudad se benefició de la Pax Romana, lo que incentivó el comercio y la prosperidad económica. Gaza incluso acuñó sus propias monedas y se convirtió en un centro de cultura helenística en el Mediterráneo oriental. Era conocida por sus escuelas de retórica y filosofía, que atraían estudiantes e intelectuales. La ciudad albergaba templos dedicados a dioses griegos y romanos, como Zeus, Apolo y Atenea, aunque su principal culto religioso era el de Marnas. Gaza también poseía un estadio para eventos deportivos, inaugurado por el emperador Adriano. Posteriormente, con la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano, Gaza experimentó un proceso de cristianización que incluyó la destrucción de templos paganos y la construcción de iglesias cristianas. Con la división del Imperio Romano, la ciudad permaneció bajo el control del Imperio Bizantino, pero hacia el año 635 después de Cristo, durante la expansión del califato musulmán, Gaza fue conquistada y experimentó una conversión gradual al Islam. No obstante, las comunidades cristianas y judías continuaron presentes. Este dominio musulmán fue interrumpido temporalmente durante la época de las Cruzadas. A partir de 1517, la ciudad fue incorporada al Imperio Otomano hasta que quedó bajo el mandato británico de Palestina tras la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, Gaza fue ocupada por Egipto tras la Guerra Árabe-Israelí de 1948 y por Israel después de la Guerra de los 6 Días en 1967. Desde entonces, no ha habido una paz duradera en la región, a pesar de los múltiples intentos de negociación entre el Estado de Israel
y las autoridades palestinas, así como la retirada israelí de Gaza en 2005. La moderna ciudad de Gaza se encuentra prácticamente en el mismo lugar que la antigua, lo que significa que muchos de los sitios arqueológicos siguen siendo inaccesibles para la excavación debido a la ocupación continua y la densidad poblacional. Esto ha dificultado la obtención de evidencias materiales que corroboren los registros históricos sobre la antigua ciudad. No obstante, artefactos descubiertos en las regiones circundantes y referencias en textos antiguos han proporcionado información sobre los filisteos y otros pueblos que habitaron Gaza, lo que ha ayudado a contextualizar la historia de este territorio tan conflictivo. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, Gaza ha sido testigo de imperios en ascenso y en caída, de conquistas y rebeliones, de fe y conflicto. Su historia no es solo un relato de batallas y dominios, sino un reflejo de la lucha constante por la identidad, la cultura y la supervivencia en una de las regiones más disputadas del mundo. Las profecías, los reyes y los ejércitos pasaron, pero Gaza permanece, con sus calles impregnadas de historia, con los ecos de su pasado aún resonando en el presente. ¿Qué nos enseña su legado? Que la historia no es solo un registro de eventos, sino una brújula para comprender el mundo en el que vivimos hoy. Si te ha fascinado este recorrido por los misterios de Gaza y su conexión con la Biblia, te invito a seguir explorando la historia sagrada y sus revelaciones. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Conocías estos eventos? ¿Cuál te sorprendió más? Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Que la sabiduría de la historia y la luz de la verdad te guíen siempre. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.